con la nueva situación que se está generando ahora mismo. Se pretende resolver dudas que surgen en cada momento, en cada circunstancia concreta de sus asociados. Y esta organización empresarial en las últimas semanas está recibiendo petición de información sobre cómo habrá que hacer las mudanzas entre el Reino Unido y España, entre España y el resto de Europa. Sabemos que el Brexit ha modificado, con el Brexit se han modificado las reglas del juego y las condiciones de trabajo entre ambos países. Es bueno conocer para aquellas empresas que hacen mudanzas internacionales, sobre todo, las condiciones, el contexto y un sinfín de pequeños detalles que faciliten vuestro trabajo. Porque todos tenéis claras las reglas del juego. ¿Sabéis qué IVA se aplica a una mudanza con el Reino Unido? Si se aplica, claro. ¿Tenéis claras las condiciones para realizar una mudanza? ¿Sabéis si hay nuevas condiciones aduaneras? Bueno, pues eso es lo que pretendemos resolver o intentar dar un poco de luz a estas incógnitas. Me gustaría presentaros a quienes hoy van a dar luz a estas dudas, personas que están aquí gracias a Beatriz Belinchón, que en alguno de los casos, como diría Francisco Álvarez, de la Embajada Británica en España, pues es la que le ha metido el marrón de estar aquí con todos nosotros, ¿no? Bueno, María Álvarez es trabajadora, funcionaria de la Subdirección General de Gestión Aduanera de la Agencia Tributaria. Francisco Álvarez es agregado de Políticas Públicas de la Embajada Británica en España y estará también con nosotros Gregorio Martínez, bueno, que no hace falta que os lo presente, es Grego para todos, empresario mudancero, valenciano y sobre todo mudancero de pro, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría empezar quizá por Francisco Álvarez. En primer lugar, Francisco, buenos días o buenas tardes en función de si has almorzado o no, ¿no? ¿Qué ha cambiado realmente desde que se ha puesto en marcha la salida del Reino Unido de la Unión Europea en cuanto a las relaciones empresariales entre España y el Reino Unido? Francisco. Sí, buenos días, Justino. Yo quería dar las gracias a ti, Justino, personalmente, y a FEDEM por la invitación, y simplemente también recalcar que desde la embajada estamos trabajando muy de la mano con aduanas y con los gobiernos regionales para resolver también cualquier duda que existe en temas aduaneros, pero también en temas regulatorios, ¿no? En sectores específicos, sobre todo los industriales. Entonces, esto se encuadra, aunque es un sector que yo no manejo tanto, pero se encuadra dentro del trabajo que estamos haciendo desde la embajada para ayudar a las empresas españolas a continuar exportando y que las relaciones comerciales continúen, ¿no? entre ambos países. Según tu pregunta, Justino, antes de hablar específicamente de eso, quiero recalcar que para Reino Unido, España es un socio comercial muy importante, ¿no? Reino Unido es el quinto destino de las exportaciones españolas durante 2020 y es el octavo socio comercial en importaciones para el Reino Unido, ¿no? Y en cuanto a los cambios que se han establecido, hay que tener ahora en cuenta que el cambio principal es que ahora Reino Unido es un tercer país, ya no es parte de la Unión Aduanera, por lo que ahora aplican procedimientos aduaneros como cualquier otro tercer país, ¿no? Entonces, si antes del Brexit, por ejemplo, había que para poder hacer una exportación al Reino Unido solo se necesitaban dos documentos, que era la factura y el documento de transporte. Ahora se ha pasado hasta nueve procedimientos más que son necesarios para exportar o importar de Reino Unido, ¿no? Ya sea una declaración de importación, exportación, certificados sanitarios, fitosanitarios, entre otros, ¿no? Entonces, ese diría que es el principal cambio. Como digo, la relación sigue siendo muy estrecha y va a continuar siendo muy estrecha a nivel comercial, pero sí que las reglas del juego han cambiado por la salida de Reino Unido de la Unión Aduanera. ¿Qué tipo de preguntas estáis recibiendo en la Embajada del Reino Unido en España en cuanto a empresas de mudanzas? Bueno,
Las principales preguntas son referidas a la franquicia de IVA y de aranceles, ¿no? La exención del pago de estos impuestos. Es verdad que ahora las personas que se muden al Reino Unido, bueno, voy a aclarar, Reino Unido, para que no confunda, me refiero solo a Escocia, Gales e Inglaterra. Por favor, considerad que Irlanda del Norte queda fuera porque está dentro de la unión aduanera y del movimiento de personas. Entonces, si hacéis mudanzas desde España a Irlanda del Norte, no hay ningún cambio. Es como una mudanza cualquiera a cualquier otro país dentro de la Unión Europea. Entonces, si me confundo cuando digo, eh, eh, voy a decir Reino Unido siempre, ¿vale? Pero tened en cuenta que no incluyo nunca Irlanda del Norte. Entonces, las personas, como decía, que se muden a Reino Unido desde terceros países tienen obligaciones en temas aduaneros y en pagos de impuestos. Y se puede obtener una franquicia de IVA y arancel cuando cambias de residencia, ¿vale? La residencia tiene que ser permanente. Si es una segunda residencia, esta franquicia de IVA no aplicaría. No sé si todo el mundo tiene claro lo que es el tema de arancel, supongo que el IVA sí, pero para el tema de arancel es un impuesto adicional que se aplica a las exportaciones. Es un poco más complejo de definir porque el arancel aplica o no dependiendo del origen del bien. Entonces, sí, hay unas reglas de origen que son específicas y dependiendo del tipo de, de acuerdo, en principio el arancel es cero por el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido, pero si el bien es comprado en un tercer país, sí que aplicaría el arancel. Como digo, esto es un poco más complejo y puedo mandar información más tarde, pero me centro más en el tema de IVA, que es lo que más se pregunta en este que hemos recibido. Entonces, para tener esta exención de IVA se tendría que aplicar a lo que se llama en inglés el Transfer of Residence o la transferencia de residencia, que es el documento a rellenar, es el TOR 1, ¿no? Y eso os puedo pasar la información luego donde podéis completarlo, ¿no? Esto aplicaría, como decía, a quien cambie su residencia, su lugar de residencia al Reino Unido. Si eres un estudiante que vas a estudiar a tiempo completo, si te mudas a Reino Unido porque te has casado o porque vas a entrar en unión civil, o si te mudas cuando ya te has casado y vas a mudar tus bienes. Los 4 requisitos, las condiciones para obtener esta exención es que hayas residido fuera del Reino Unido al menos 12 meses consecutivos antes de mudarte a Reino Unido. Que los bienes que vayas a importar lleguen durante los 12 meses desde que te mudas a Reino Unido. Y que los bienes los vayas a usar con el mismo con la misma finalidad antes de que te has mudado, ¿no? Si son muebles y tal, pues que lo vuelvas a usar como, o tu vehículo, si es un vehículo personal, que sigas usándolo y no vas a poder vender eh, estos bienes que traes contigo. Esto solo aplica a personas naturales, no aplica ni a empresas, ni a grupos, ni nada, ¿vale? Entonces solo aplicaría a, a personas naturales. Esos son los Y, principales cambios. y que se están implementando ya medidas, Francisco, medidas para agilizar los trámites, para evitar la espera y las colas en la frontera. Sí, hay varias iniciativas que se están llevando a cabo y una de ellas, bueno, es la que ya he mencionado antes, que estamos trabajando desde el nivel embajada con el gobierno británico y el gobierno español, identificando cuáles son las fricciones e intentando solucionar los problemas. Y de ello aquí María González es la que nos ayuda
por parte de aduanas muchísimo, cada vez que tenemos algún problema en aduanas, ¿no? Pero además decir que el gobierno británico ha invertido más de 700 millones en infraestructuras, en los puertos de entrada en Reino Unido, y también para contratar a nuevo personal y nuevos sistemas informáticos para agilizar la importación e exportación, ¿no? Y otra de las cosas que ha hecho y que quede claro que esto es algo unilateral que ha implementado el gobierno británico y no la Unión Europea, y es que se han pospuesto los controles eh, aduaneros en la entrada en Reino Unido. Entonces, en principio era hasta abril, pero se ha vuelto a posponer hasta el 1 de octubre. Entonces, ahora mismo, cualquier empresa que esté exportando a Reino Unido no necesita hacer una declaración completa. Tiene hasta marzo de 2022 para hacerla completa, pero se van a ir introduciendo paulatinamente. Entonces, en octubre es la primera fecha, que esto no os aplica a vosotros, pero para que sepáis, en octubre se empezarán a solicitar los certificados sanitarios y fitosanitarios a productos de origen animal. En enero de 2022 se extenderá también a productos vegetales de consumo humano y no consumo humano, el, para productos de alto riesgo, y luego ya en marzo será la declaración completa. Entonces, por parte del gobierno esto lo se está haciendo para que las empresas se sigan preparando en cuanto a la documentación y aprender cómo hacer exportaciones o importaciones desde Reino Unido. Muy bien, Francisco, luego volveremos contigo. Se acaba de incorporar ya Sonia Sanz, que es la jefa de la Unidad Central de Información y Asistencia Digital del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria. Sonia, creo que ya estás por ahí. No, bueno, sí. No te vemos, pero te oímos, ¿no? Estás sí, ahí, Sonia, ¿verdad? Sí, gracias. Ya lo siento, pero estoy teniendo problemas técnicos y me he conectado desde el móvil, entonces no hay forma de que me podáis ver, pero me escucháis bien, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vale, entonces, bueno, de entrada agradecerte que estés con nosotros y sobre todo que trates de poner un poco de luz a estas dudas que están teniendo las empresas de mudanzas. Y en el caso tuyo, y quiero ir directamente a ti porque sé que andas con prisa y que tienes que salir de forma inmediata, me gustaría preguntarte casos concretos sobre la aplicación del IVA a los trabajos de mudanzas y que consideramos que pueden ser de respuestas breves. Por ejemplo, el IVA en las mudanzas, en las importaciones. Si la mudanza se contrata en origen a la gente, no se paga IVA. Yo creo, Grego, que a lo mejor podrías entrar tú. Grego, estás ahí, ¿verdad? Sí. Grego. Sí, estoy aquí. Yo creo que puedes hacer tú mejor la pregunta esta que teníamos preparada, sobre todo porque controlas tú más la cuestión, ¿no? Te suelto a ti los trastes. Nada, no hay problema. Sonia, buenos días a todos, gracias por asistir. Bueno, la verdad que yo me he encontrado, y el sector en general, creo que tenemos bastantes dudas en cuanto a la aplicación del IVA, tanto a las importaciones como a las exportaciones. Entonces, para el tema de la importación, entiendo que cuando se hace un servicio en origen, en cualquier país tercero, en Estados Unidos, en cualquier sitio, pues digamos que el tramo hasta, digamos, el puerto de llegada de España, pues eso obviamente no aplicaría IVA, pero cualquier servicio que se aplica desde puerto de salida, digamos, un servicio ya intracomunitario, ese sí que aplica IVA. Y un poco la mayor duda, que es un poco lo que también nos transmiten, es en el tema de la exportación, porque la importación lo teníamos claro, pero en el tema de la exportación, imaginamos que se puede recoger una empresa de mudanzas, una mudanza, por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, para embarcar en Barcelona o embarcar en Valencia. Entonces, la duda es si este servicio se puede hacer completamente exento de IVA o, digamos, que el tramo desde, por ejemplo, Madrid a Barcelona o Madrid a Valencia, este tramo aplicaría IVA. Si habría que hacer dos conceptos dentro de la misma factura, es decir,
Primero, el tramo, por ejemplo, Madrid, puerto de salida, que este iría con IVA, entiendo, pero por eso queríamos verlo. Y luego el tramo desde puerto hasta destino, esto obviamente iría sin IVA. Entonces, más que nada porque todos trabajemos con las mismas reglas y las mismas herramientas, porque queremos aplicar bien la ley, pero claro, para aplicar bien la ley tenemos que saber todos cómo hacer bien las cosas. Sí, bueno, gracias a vosotros. Ahora, escuchando con más detalle la pregunta, lo que os puedo decir, sin perjuicio de analizarlo con consultas de la Dirección General de Tributos, que seguro que encuentro algún caso, si no es propiamente de mudanzas, porque he buscado antes de veros hoy y había muy poquitas, con algún otro tipo de servicio de transporte. Pero, a ver, yo entiendo que si el cliente, de acuerdo a quien se factura ese servicio de mudanza, es el exportador desde el punto de vista aduanero, es decir, ese propietario de las mercancías que se las lleva fuera de la Unión Europea, no tendríamos que distinguir porque son unos servicios accesorios a la exportación. En el caso de la importación, que lo tenemos claro, sí que funciona de la manera que decís. En el momento en que tienen justo hasta la entrada en el territorio aduanero, todos esos gastos accesorios forman parte de la base imponible del IVA a la importación. Entonces, mientras esté incluido en ese IVA a la importación, pues esos servicios de transporte están lo que denominamos exentos de IVA. Es decir, van a tributar vía el DUA. Pero desde el punto de vista de la exportación, yo no veo esa división. Ahora bien, en una de las preguntas decíais qué ocurría en el caso de subcontratistas, que por ahí puede venir el problema. Si se trata de un subcontratista que le está prestando el servicio no al exportador, a quien figura como exportador en el DUA, sino a otra empresa, entonces ahí ya sí que tendríamos que aplicar IVA. Habría que ver, habría que ver la condición del cliente empresario, si es una empresa española o es de fuera. Pero aquí la clave de todo es a quién se presta el servicio. Si es al exportador, a quien figura como exportador en el DUA, al llevarse la mercancía de la Unión Europea, entonces sería un servicio accesorio. Vale, Sonia, pues más que nada por tenerlo claro. Entonces, para un cliente privado, la exportación estaría, digamos, el IVA iría exento por ser un servicio, digamos, anexo a la exportación. Vale, en el caso de que, por ejemplo, sea una empresa de un tercer país la que nos contrata para hacer un servicio de origen en España, es decir, viene a nosotros una empresa de Argentina, de Nueva York, de donde sea, y nos dice, mira, haz una recogida desde Albacete hasta el puerto de Barcelona. ¿Vale? Sí. En ese caso, que es la empresa de un país tercero la que nos contrata, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para el tema del IVA? Claro, ahí ya se complica porque esa empresa que os contrata no es propiamente el exportador de la mercancía. A su vez le han contratado a él, ¿no? El exportador que decimos, o el consignatario, el transitario. Entonces, aquí lo que tenemos que analizar es ese cliente empresario, ¿dónde está establecido? Porque las reglas son diferentes en función de si está establecido aquí en España o está establecido en un país comunitario o extracomunitario. ¿Dónde se va a localizar la operación o tributar la operación a efectos de IVA? Donde esté establecido el cliente empresario. Esa es la clave. Entonces, si está contratando ese transporte una empresa española, va a llevar IVA español. Si lo contrata un empresario belga, va a llevar un IVA belga que ingresará la empresa belga en su país. O sea, que la factura por parte del transportista español de mudanzas que presta el servicio irá sin IVA, porque lo va a ingresar el IVA allí en Bélgica, el cliente, la empresa belga. Y si es una empresa inglesa, ahora ya como están fuera de la Unión Europea, pues ya ni siquiera entra dentro del ámbito del IVA, como todos conocemos, el comunitario. Tendrá su IVA inglés y ocurrirá lo mismo, que la factura pues la emite el transportista español sin IVA, y luego ya será el empresario inglés el que tenga que ingresar el IVA que corresponda allí en Reino Unido, que será muy parecido al IVA de hoy en día, al IVA europeo, por lo que tenemos entendido. Entonces, hay diversas modalidades.
Tenemos bueno, sin perjuicio de que me mandéis vuestras inquietudes de las distintas combinaciones y os doy respuesta, tenéis a vuestra disposición una herramienta en nuestra página web que es bastante intuitiva y responde este tipo de cuestiones. Os lo pondré en la respuesta, está dentro de un banner que se llama Herramientas de asistencia virtual y se denomina localizador. Entonces, se trata de una aplicación que nos va haciendo una serie de preguntas, vamos seleccionando, en este caso nosotros seleccionaríamos que prestamos un servicio y que ese servicio es el transporte, y a partir de ahí, con la batería de preguntas, por ejemplo, lo que os he comentado, ¿no? ¿El cliente es un empresario o un particular? ¿Es un empresario? Pues ¿dónde está establecido ese empresario? Podéis ir viendo las distintas combinaciones y la respuesta os va a decir si lleva IVA, si no lleva IVA aquí en España y cómo se factura. No sé si con eso he dejado claro. Yo por mi parte lo tengo todo bastante claro. Luego si preguntan, no sé si algún compañero tiene algún adicional sobre el tema del IVA. Yo creo que para ir resolviendo un poco el tema del IVA, podemos hacer una cosa. Si alguno de los que estáis participando, sobre todo porque Sonia se tiene que ir, ¿no es así, Sonia? Te tenías que ir pronto, ¿no? Sí, pero todavía puedo estar con vosotros. Ah, vale. Pues vamos con María. Sí, vale. Pues entonces vamos con María. María, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y me gustaría hacerte, bueno, sobre todo por lo que me estoy dando cuenta que la que de verdad conoce, independientemente de cosas del IVA, que es Sonia, pero por lo que dice Francisco, tú eres la verdadera maestra en todos estos temas de las relaciones aduaneras España-Reino Unido. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros, siendo tu nivel de conocimiento. ¿Qué debe tener en cuenta una empresa de mudanzas en el momento de realizar un servicio con el Reino Unido? Bueno, buenos días. Ante todo, buenos días y gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de aclarar alguna duda. Y gracias a Paco, que yo creo que me ha sobrevalorado. Es porque aquí no es por la parte aduanera, aquí estoy yo en representación de aduanas, pero lo mismo que ha dicho Sonia, cualquier consulta que pueda surgir después o que tengáis, nos la podéis remitir y en nuestra página web hay más información. En cuanto a lo que tú preguntas, yo creo que más o menos lo ha contado ya Paco. Como todos sabéis, Reino Unido formaba parte de la Unión Europea en la práctica hasta el pasado día 1 de enero. En realidad, la salida se produjo en el 2020, el 31 de enero de 2020, pero ahí se abrió un periodo transitorio en que, hasta 31 de diciembre del 2020 en que Reino Unido siguió aplicando la normativa de la Unión, con lo cual todo funcionó exactamente igual. ¿Qué pasó el 1 de enero? Que terminó el periodo transitorio y ya en la práctica, desde el 1 de enero de este año, Reino Unido es un país tercero a todos los efectos, salvo, como ha dicho Paco, Irlanda del Norte. ¿Por qué Irlanda del Norte no? Pues porque Irlanda del Norte, dentro del acuerdo de retirada, tiene un protocolo específico que, a fin de garantizar la paz en Irlanda y que no se haya frontera entre las dos Irlandas, Irlanda del Norte sigue aplicando la normativa de la Unión en materia de IVA, de impuestos especiales y en materia aduanera. Con lo cual, como ha dicho Paco, todos aquellos que hagan mudanzas con Irlanda del Norte seguirán funcionando como venían funcionando hasta el pasado día 1 de enero. ¿Qué pasa con el resto de Reino Unido? Pues el resto de Reino Unido es país tercero. Así que lo que yo recomiendo a las empresas de mudanzas es, antes de hacer nada, que se informen exactamente de lo que van a hacer. Porque habrán oído que el día de Nochebuena se llegó a un acuerdo comercial con Reino Unido, pero este acuerdo comercial lo único que elimina son los aranceles y las cuotas, pero no elimina las formalidades aduaneras. Entonces, ¿qué ocurre? Que donde antes había libre circulación de mercancías y no había ningún problema, desde el 1 de enero no la hay. Entonces, con independencia de que se paguen o no aranceles porque haya exenciones o franquicias, o se pague o no el IVA porque haya exenciones, lo que sí va a haber sí o sí son declaraciones aduaneras y controles y otro tipo de controles sanitarios, fitosanitarios o comerciales. Entonces, declaraciones aduaneras, efectivamente, son muchas, tanto de salida como de entrada. De entrada, principalmente, unas le corresponderán a las empresas de mudanzas, otras le corresponderán al cliente, otras le corresponderán al transportista, pero son muchas. Entonces, en función de qué papeles desempeñe la empresa de mudanzas en toda esa cadena, tendrá que participar de una manera u otra. Entonces, hay varias declaraciones de entrada de mercancía y hay de salida al menos una.
declaración de exportación. Entonces, así, sin entrar en mayores profundidades, lo más recomendable, sobre todo, es informarse antes de hacer ninguna operación. Tanto de entrada como de salida, es decir, si yo quiero hacer una mudanza al Reino Unido o al revés, ¿no, María? Exactamente, en tanto de entrada como de salida, porque hay declaraciones de exportación para la salida que requieren además de una serie de formalidades, de dónde tiene que estar la mercancía cuando se declara, etcétera, y de entrada, porque hay unas declaraciones que se presentan antes de la llegada de la mercancía, otras a la llegada de la mercancía y finalmente una declaración para incluir la mercancía en algún régimen aduanero. Como digo, es complejo, son complejas las formalidades, compleja la normativa y ya para qué queremos más complejos los sistemas electrónicos que hay que utilizar, porque no son declaraciones como otras cualquiera que se pueden presentar en papel. Son declaraciones electrónicas que requieren de unos desarrollos electrónicos que normalmente las empresas no tienen, salvo que realicen mucho comercio exterior. Entonces, o lo internalizan y lo desarrollan o lo subcontratan con representantes aduaneros que sí suelen tener esos paquetes informáticos para lanzar las declaraciones. Entonces, la empresa debería hacer un análisis interno lo primero, para ver si tiene capacidad para hacer esas declaraciones o si lo tiene que subcontratar. Claro, claro. Eso es importante que todas las empresas lo tengan en cuenta, sobre todo por lo farragoso y complicado que puede resultar, ¿no? Porque no hay un sistema casi automático que vayas metiendo los datos y eso se vaya haciendo, ¿no, María? No, las declaraciones aduaneras, como os digo, son electrónicas y además, vamos, salvo unas excepciones que hay de declaraciones orales o presuntas, son electrónicas y se envían. En el caso de las empresas, luego si queréis comentamos el caso de los particulares, lo que es el particular sí tiene alguna otra opción, pero lo que son las empresas necesitan unos sistemas, unos paquetes informáticos específicos para enviar esas declaraciones. Por eso os Pues digo, comenta ya lo de los particulares, coméntalo ya, si quieres. pues es que los particulares, dependiendo de que quieran acogerse a la franquicia de la exención o no, tendrán que hacer las declaraciones de una manera o de otra. Porque si el particular tiene derecho a franquicia y exención de IVA, necesita hacer esta declaración electrónica y para ello necesita el mismo sistema. Es decir, como el particular no lo tendrá, tendrá que acudir a un representante aduanero para que le presente esta declaración en la que solicita la franquicia y la exención. Porque, ¿qué es lo que tenemos nosotros desarrollados como simplificación? Pues un formulario web en la página de la agencia y un formulario web que los particulares pueden utilizar. Simplemente necesitan una firma digital para enviar declaraciones de importación. Y la podría utilizar el particular, podría rellenarla él mismo sin ningún representante aduanero, siempre que tenga, como digo, firma digital, la rellenaría y podría declarar la importación de las mercancías, pero sin solicitar franquicia ni exención de IVA. Porque a la hora, cuando ya se solicita franquicia y exención, necesitamos una declaración normal, la declaración electrónica normal. Por eso los clientes normalmente acuden a representantes. ¿Cuál es el porcentaje que se paga a la entrada de España vía terrestre? A ver, la Y entrada si de los clientes, perdona una cosa, y si los clientes no cumplen los requisitos de franquicia y han de pagar los aranceles, ¿cómo pues se mira, calcula el tipo impositivo? te comento, a ver, no depende del modo de entrada, da igual que sea terrestre, aéreo o marítimo, las mercancías a la importación están sujetas a unos derechos de aduana, algunas sí, otras no, pero están sujetas en principio a unos derechos que dependen del tipo de mercancía. Entonces, existe tanto en la página de la agencia como en la página de la Comisión Europea, una herramienta, es el TARIC, donde uno mete la clasificación, la mercancía en el comercio exterior, los que hacéis comercio exterior lo sabéis, tiene que clasificarse con unos dígitos. No se identifica por su descripción ni por su nombre, sino que se identifica por una clasificación arancelaria. Por lo tanto, ya hay que partir de que hay que poder clasificar esa mercancía. Una vez clasificada, hay que ver a esa partida en concreto qué derechos arancelarios le corresponden. Entonces, esos derechos arancelarios son los que son aplicables a cada tipo de mercancía. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de las mudanzas y los particulares tienen derecho a una franquicia y una exención por mudanzas, que luego comentamos si queréis, con una serie de requisitos, que si no cumplen, pues no podrán disfrutar de esa franquicia y de esa exención por traslado de residencia. Existe otra franquicia que es la de pequeños envíos. Entonces, imaginemos un particular que no cumple los requisitos para la franquicia ni la exención por traslado de residencia y que importa sus bienes, sus enseres personales. Pues lo que esté por debajo de 45 euros está igualmente exento, tanto de arancel como de IVA, por bajo valor, está exento.
y por encima de 45 euros tendría que pagar. Y aquí tiene dos opciones el particular. O clasifica cada mercancía y paga los derechos que le corresponden a cada mercancía, o bien puede utilizar el formulario que tenemos en la página web, que le ofrece una especie de tarifa plana. Es decir, no clasifica la mercancía, la junta toda en una partida genérica, en una partida 9900, y paga un 2,5% de arancel y un 21% de IVA. Es una especie de tarifa plana a cambio de no tener que clasificar cada mercancía, etcétera. Y luego ya, adicionalmente a esto, y ya para no meternos en más profundidades, la Unión Europea y el Reino Unido, que es lo que comentó también Paco antes, sabéis que en Nochebuena llegaron al acuerdo que os comento de libre comercio, que establece aranceles cero para la mercancía que es originaria de alguna de las partes. Pero esto ya exige poder demostrar que la mercancía tiene origen de Reino Unido y para poder disfrutar del arancel cero. Pero como os digo, lo más sencillo en una mudanza es poder aplicar la franquicia y la exención por traslado de residencia. El segundo nivel sería el del bajo valor, como os digo. Muchas gracias, María. En el caso de de Gregorio Martínez, yo creo que todas las dudas que le pueden haber surgido o que pueda haber recibido él dentro de mudanzas internacionales también son muchas, ¿no? Podrías utilizar ahora el momento para exponerle a María muchas dudas que te han planteado compañeros del sector, Grego. Y de entrada, gracias por estar aquí. Nada. Bueno, María, básicamente quería hacer, digamos, dos grupos, uno de exportación desde España a Reino Unido y otro de importación. Entonces, digamos, nos centramos ahora en la export, digamos, desde España a Reino Unido. Un poco es ver qué documentos son los imprescindibles. Perdona, Grego, solo una cosa, perdona. Vamos a intentar ser breves en las preguntas, ¿vale? Porque si no se nos va a echar el tiempo encima, ¿vale? Gracias. Quería preguntarle básicamente los documentos imprescindibles para la exportación y también un poco que nos explicara qué tipos de terminales existen para el tema del despacho, como un Alame, como las terminales terrestres de la Junquera o de Irún y también las terminales de ferry de Santander y Bilbao. Vale, gracias, Gregorio. Pues mira, la primera pregunta, ¿qué documentos hacen falta para exportar? Una declaración aduanera de exportación a la que habrá que, en la casilla 24, yo creo que habrá que indicar, en este caso, que la transacción no es comercial, porque no se trata de una compraventa, es una mudanza de un particular que se lleva su mercancía. Con lo cual hay que indicar claramente en la declaración de exportación que esa transacción no es comercial. Con lo cual no habrá que adjuntar una factura a esa declaración de exportación, que es lo normal en una transacción comercial, sino que habrá que incorporar una declaración de valor de los bienes, una relación de los bienes con un valor estimado, porque normalmente serán bienes usados, con lo cual, declaración de exportación, indicando que no es comercial, más una relación de los bienes y su valor, y el documento de transporte, que se incorpora con un código en la casilla 44 de la declaración. Ese es el documento para utilizar para la exportación. ¿Dónde tiene que estar la mercancía cuando se presenta esta declaración de exportación? Pues hay dos sitios. Es decir, yo no puedo lanzar una declaración de exportación con la mercancía en mi casa. La mercancía tiene que estar, cuando se presenta la declaración, bajo control aduanero. Y eso significa que estará o en un recinto aduanero, pongamos en Bilbao, en el recinto aduanero de Bilbao, porque va a salir por el ferry, o en un local autorizado para mercancías de exportación. ¿Qué son estos locales autorizados para mercancías de exportación o LAMES? Son instalaciones privadas que están autorizadas por la aduana para tener allí mercancía cuando se presenta la declaración de exportación. Y aquí sí que una cosa clara, la mercancía que se declara de exportación estando en la misma aduana de salida, es decir, tengo la mercancía en el recinto de Bilbao y sale por Bilbao, es una exportación con salida directa. Pero cuando yo tengo la mercancía en un LAME o en una aduana que no es la de salida, eso es una salida indirecta y requerirá un mensaje adicional, porque tengo que irme desde, por ejemplo, un LAME en Madrid hasta Bilbao. Al llegar a Bilbao, yo tengo que comunicarle a la aduana de Bilbao, oye, que estoy aquí, que ya presenté mi declaración de exportación en Madrid, que me dejes salir. Entonces, hay estos dos tipos de declaración de exportación. Grego. Bien, eso en cuanto a export, más o menos creo que ha quedado claro. Y en cuanto a la import, aparte de los documentos necesarios para lo que es la importación libre de impuestos, creo que una de las preguntas que más nos han hecho es sobre todo si el famoso Council of Certificate
es completamente necesario o hay algún otro documento de prueba que permita la importación sin pago de impuestos. Y también si para la exención en España es necesario solo el permiso de residencia o solamente el NIE, o ambas cosas. A ver, en cuanto los requisitos, a ver, hay dos, esto yo creo que lo sabéis, a la entrada de mercancías, básicamente, y si no son mercancías sujetas a impuestos especiales, hay dos tributos que habría que en principio pagar o a los que están sujetas las mercancías, a los derechos de importación y al IVA. Cada uno tiene su normativa y cada uno tiene sus exenciones. En el caso de los derechos aduaneros es la franquicia de arancel y en el caso de IVA la exención de IVA. Ambos comparten los requisitos casi totalmente, aunque no totalmente. Entonces, para resumir, nosotros hemos publicado hace muy poco una nota informativa, la 8/2021, sobre los requisitos en el caso de traslado de residencia, tanto para la franquicia como para la exención de IVA. Entonces, os resumo. Los requisitos son, para poder disfrutar de pongamos ambas exenciones. En primer lugar, los clientes, las personas físicas que trasladan la residencia, tienen que haber residido fuera del territorio aduanero, fuera de España, los 12 meses anteriores. Sacamos también otra nota informativa aclarando que aquellos que residieron en Reino Unido, aunque formaba parte del territorio aduanero hasta hace muy poco, cumplen lo de haber residido fuera 12 meses si son capaces de acreditar que residieron en Reino Unido. Este primer requisito, ¿cómo se acredita? Pues en este caso hay libertad de prueba y la aduana lo valorará caso a caso. Pero algunos ejemplos de documentos que se podrían aportar, pues se podrían aportar contratos de trabajo de Reino Unido que justifiquen que se ha estado trabajando allí 12 meses, documentos oficiales de Reino Unido que acrediten que tu domicilio fiscal estaba en Reino Unido. Cualquier documento oficial, si tienes un seguro sobre la vivienda que tenías en Reino Unido y en ese contrato de seguro figura ese domicilio como el domicilio principal o domicilio habitual en ese contrato de seguros, como qué será el domicilio habitual, etcétera. O sea, cualquier documento a poder ser oficial, y si no puede ser oficial, pues al menos documentos de trabajo de la pareja con la que se convive, etcétera, que junten entre todos, puedan acreditar que se vivió en Reino Unido o fuera de España en los 12 meses anteriores. El segundo requisito que hay que acreditar es que se pretende abandonar esa residencia y se pretende uno instalar en España. O sea, las dos cosas. Entonces, para acreditar que se va a abandonar la residencia en Reino Unido, es necesario un documento que en el caso de los españoles, por ejemplo, es sencillo porque el consulado da la baja consular. Entonces, en el caso de los españoles podrían aportar la baja consular, pero en el caso de ciudadanos de otras nacionalidades, si su consulado no da bajas consulares, tendrán que aportar pues lo mismo, un documento a poder ser oficial que acredite la baja. Normalmente, pues a lo mejor se dan de baja fiscalmente y entonces la autoridad fiscal del país puede conceder algún tipo de documento donde conste esa baja fiscal o la baja en la seguridad social, etcétera. Y luego tienen que acreditar que se quieren instalar en España. Para esto sí que está tasada la prueba. Los españoles tienen que aportar un DNI, los residentes o los ciudadanos de otro Estado miembro tienen que inscribirse en el registro central de extranjeros de España y los ciudadanos de país tercero tienen que aportar la tarjeta de residencia, la tarjeta, que no me sale ahora cómo se llama, la TIE, la tarjeta de identificación de extranjeros que concede el Ministerio del Interior. Y este sería el segundo requisito. El tercer requisito es que los bienes hayan estado en posesión de los particulares durante al menos 6 meses anteriores al traslado, etc. En este caso lo que hay que aportar es una relación de bienes con la fecha aproximada de adquisición y un valor aproximado, el valor que se estime, porque como son bienes usados, pues el valor que se estime. Se aporta esta relación de bienes y valor. Y por último, el último requisito, hay otros que son a posteriori, no se puede disponer de esos bienes hasta pasados 12 meses, sin consentimiento de la aduana, etcétera, pero el último requisito es que deben importarse los bienes o antes del traslado o durante 6 meses antes del traslado o durante los 12 posteriores. Esta fecha del traslado se puede acreditar con un alta del padrón. Como os digo, todos estos requisitos y esto más o menos que os he contado está en la nota informativa por si lo queréis consultar. Pero que quede claro que se valorará caso a caso y que existe libertad de prueba, o sea que tampoco hay que intentar ajustar, puede servir de guía, pero que si se os ocurren otros medios de prueba porque no podéis disponer de alguno de estos, el cliente no puede disponer de alguno de estos, pues que tendrá que consultarlo con la aduana. Yo creo que son bastante amplios y en fin, en general se está pudiendo acreditar el cambio de residencia.
Grego, yo creo que también es el momento que está Francisco Álvarez, Paco Álvarez, ya Paco. Puedes aprovechar el momento para también hacerle preguntas del sector. Bueno, un poco a Paco quería pedirle lo mismo que a María, pero un poco al contrario, ¿no? Es decir, que nos haga una pequeña explicación de todo lo necesario, tanto para la export desde el Reino Unido hacia España, como para la import, que sería nuestra export desde España al Reino Unido. Un poco todos los requisitos la verdad que son términos para nosotros muy, muy novedosos, para el público en general, para las empresas de mudanzas. Entonces, nos tenemos un poco que habituar con ciertas nomenclaturas y sobre todo un poco todo lo que son el tema documental, pues es importante tenerlo fresco. Vale, perfecto, gracias, Grego. Pues siguiendo lo que decía María, aplica igualmente, es como un poco, la otra parte es igual, las condiciones son muy parecidas, ¿no? Entonces, lo que necesitas si vas a hacer una exportación a Reino Unido, en este caso, y además vas a solicitar la exención de IVA, tienes que completar lo que decíamos antes, ¿no? El Transfer of Residence, el formulario. Entonces, ese formulario, antes de rellenarlo, tienes que avisar a HMRC, que son las aduanas británicas, de que vas a proceder a hacer una exportación por cambio de residencia a Reino Unido, como decía. Puede ser cambio de residencia, pero también incluye por casamiento o por mudarte a estudiar a tiempo completo a Reino Unido, que eso también lo incluye aduanas británicas. Lo que se necesita para complementar este formulario, lo que te va a pedir es lo que ha explicado María también, ¿no? Pues es un listado con todos los ítems que te vas a llevar a Reino Unido, ¿no? Entonces, os puedo mandar información más específica, pero desde libros, ropas y cómo indicarlo, ¿no? Incluso te explica muy bien cómo indicar si son lavadoras, si son, que sea bastante específico, ¿no? Y el valor del mismo. Vas a tener que entregar el pasaporte. Si traes animales, también es importante que los animales son parte como material, pero bueno, como que son parte de, como que son tuyos. También tienes que traer un certificado sanitario para poder traer al animal, ¿no? Y en temas de prueba de residencia, a diferencia que en España, que aquí existe lo que es el padrón, el empadronamiento, y lo que dice bien María de la baja consular y tal, lo que hace falta para probar que te vas a mudar a Reino Unido es que presentes cualquier factura de cualquiera de tanto sea de agua, de electricidad, si ya te has mudado o si todavía no te has mudado, lo que puedes hacer es probar que tienes eh, alojamiento temporal, si ese es un hotel o algo. Ya digo, como no existe empadronamiento, hay que probarlo con facturas. Y luego también el tema de los detalles del vehículo si lo vas a llevar. Hay un listado de que son los bienes elegibles y cuáles no. En general, todo se puede llevar menos el alcohol, tabaco y productos relacionados con el tabaco. Eso sí que no tiene ninguna exención, ¿no? Y ya te digo, se me ha olvidado que iba a decir algo. Sí, una cosa importante es que cuando vas a transferir tu residencia, si lo haces tú personalmente, puedes rellenarlo, como decía María, aquí lo puede rellenar la persona directamente, el formulario TOR, pero si lo hace un agente, esto es importante, si lo hace a través de una empresa de mudanzas, el cliente debe dar una carta de autorización a la empresa para que esta empresa pueda actuar
en nombre de la persona, ¿no? Y luego, esto ya digo, lo del formulario que hay que rellenar es si vas a reclamar exención de impuestos. Si no, simplemente lo que debes hacer es una declaración de importación normal en la que diga circulación libre, free circulation, cuando estés rellenando la declaración de importación. Ok, entendido, Paco. Yo tengo un par de preguntas un poco técnicas. En principio, disculpadme un momentín la interrupción. Ya es que no puedo permanecer más. Entonces, simplemente deciros que cualquier duda adicional de IVA, pues me la podéis remitir. Perfecto, pues muy agradecido, Sonia. No te preocupes y te pido disculpas porque sé que esto se va alargando, lógicamente, es tan interesante. Cualquier cosa, cualquier duda que vaya surgiendo, pues ya creamos ahí una vía para mandártela a ti, Sonia. Vale, muchas gracias. Perfecto, perfecto, encantada. Gracias a vosotros. Gracias, Sonia. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Os digo ya, y a los dos agrego ya a Paco, vamos a ir resumiendo lo máximo que podamos, ¿vale? Para que dar opción a los compañeros a ver si quieren hacer algunas preguntas. Yo simplemente tenía un par de dudas, Paco, de dos conceptos un poco raros, que es el TOR, siempre que se solicite, de no recibirlo, o sea, se hace la solicitud, pero de no recibirlo, ¿se entiende rechazado? ¿Cuánto tiempo se tarda en recibir este TOR? Porque muchas veces tenemos clientes que nos lo piden y a veces tarda 1 día, 2 días, 3 días, hay silencio administrativo negativo, positivo. Esa es una de las preguntas. Y luego también tenemos algunas problemillas, sobre todo con los agentes que están viniendo con el barco, sobre todo en el ferry, en Santander y en Bilbao, con el tema del NS, ¿no? Que hay que hacer como una predeclaración de DUA y esto está generando muchos inconvenientes en puerto. No sé si nos puedes dar un pequeño apunte de ambas cosas. Sí, gracias, Grego. En cuanto al tema de que me has preguntado el TOR, en tiempos tengo que preguntar de nuevo hecho más sí, pero en principio no han publicado fechas de cuánto tiempo se lleva para aprobarlo o no. Como bien dices, hay veces que tarda 1 día, hay veces que tarda 5 semanas. Voy a confirmar a ver si han establecido unos protocolos y te vuelvo a informar. En cuanto al tema de lo que me hablas del puerto de Bilbao, yo creo que María tendría mejor, porque al final es el tema de a la importación cuando llega a Bilbao y a Santander. María, no sé si tú quieres responder esa. A ver, sí, que sabemos que al principio estaba habiendo problemas con la ANS. Creemos que estaba medio resuelto, pero vamos, si vosotros nos tenéis que trasladar algún problema en concreto, porque, a ver, para poner en situación, la ANS es una declaración de seguridad que se presenta antes de la llegada del barco, del medio de transporte a Bilbao, en este caso, si viene el ferry, y la presenta el ferry o el camión, dependiendo de que venga o no acompañado, por toda la mercancía que lleva. Y luego a la llegada a Bilbao se presentará la declaración sumaria y luego la declaración aduanera, que es la de que ya el operador pide la franquicia y la exención. O sea, en este caso el cliente pediría la franquicia y la exención. La ANS es una obligación de la operadora del ferry, de Brittany Ferry en ese caso, o del camionero o la empresa de transportes que viaja a bordo de ese ferry, si ese camión va acompañado. Entonces, no sé si estáis teniendo algún problema concreto con esas NS. Sí, yo te quería comentar que las NS antes se le estaban dando, esa sumaria se le estaba dando al conductor cuando bajaba del ferry, ¿vale? Pero ahora, como parece ser que un poco se roban los clientes entre las transitarias que hay allí, pues ahora tienes que ir a la consignataria del buque, ¿vale? A pedir ese NS. Entonces, claro, hay un poco ahí de lío. Entonces, era por ver de qué manera podemos, aunque no sea ahora, pero un poco más adelante, ver de qué manera podemos establecer algún protocolo para que todos tengamos claro, no solo las empresas de mudanza españolas, sobre todo las de Reino Unido, Las de Reino Unido van súper perdidas. Vale. A la vista de un poco de cómo se ha ido desarrollando y viendo la hora que es, me gustaría ir terminando, sobre todo para no aburrir a la gente, porque yo creo
que acaba siendo un poco farragoso. Si tenéis alguna pregunta y si no, bueno, pues vamos planteando ya las últimas cuestiones. No sé si alguno de los que estáis participando en este taller queréis hacer alguna pregunta. Por aquí no veo ninguna mano levantada y si no, Grego, sigue si quieres. Ah, sí, David de Jacotrans. David, espera que te... Ahora. David. No, David. Ahora lo tienes. Y Juan Antonio Mendoza. Sí, buenas tardes. David. Una pregunta muy simple. Si, por ejemplo, para María, si por ejemplo, una empresa dentro de la Unión Europea me pide a una empresa aquí en España una recogida y, por ejemplo, y parcialmente un guardamuebles para luego mandárselo a su país dentro de la Unión Europea. Entonces, ¿yo le tendría que facturar IVA? Estás hablando de una operación intracomunitaria, puramente de un Estado miembro a otro Estado miembro, nada que ver con comercio exterior, ¿no? Sí. Pues mira, se te ha ido Sonia, que es la Se que te ha ido que preguntar, Sonia. pero yo, hasta donde yo sé, eso es una operación intracomunitaria y yo creo que el almacenamiento, si estás hablando de almacenamiento, el almacenamiento no es servicio accesorio a nada, estaría sujeto. Lo que tendrías que, no tengo tan claro y no me quiero arriesgar a decirte dónde se localiza ese servicio, si está sujeto a IVA, seguro sé que está sujeto a IVA, pero no sé si aquí, o yo creo que va vinculado normalmente al bien inmueble, con lo cual si tienes un almacén aquí, será un servicio sujeto aquí a IVA. Pero esta era una pregunta para Sonia. De cualquier manera, David, si esa duda no te ha quedado muy resuelta con la respuesta de María, puedes mandarla por correo y se la hacemos tramitar, se la hacemos llegar a Sonia, ¿vale? Eso es. Juan Antonio Mendoza, buenos días. Activa tu audio, por favor. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Ahora, buenos días, soy Juan Antonio, del responsable de tráfico de Amigo. Bueno, comentaros que para cualquier cosa o algo, pues nos lo pueden consultar nosotros. Nosotros, a lo largo de lo que llevamos de año, hemos hecho unas 16 transacciones a Reino Unido entre exportación e importación de diferentes clientes, ¿vale? Hay gente conectada, una de nuestras delegaciones, Barbero, son los que más han estado en Inglaterra, no hemos tenido ningún tipo de problema. Y eso, que para cualquier cosa y demás, nosotros estamos encantados de atender, de solucionaros las cosas, porque tenemos Juan Antonio, ¿tienes alguna consulta con María o con Paco? No, porque ¿todo te ha quedado claro? No, nosotros tenemos claro de cómo asesorar al cliente previamente. Es un proceso sencillo, no requiere... Tampoco pensábamos inicialmente que iba a acarrear más problemática y la verdad que está siendo bastante ágil, sobre todo en lo que es la exportación. En la importación a materia de tráfico en tema de los camiones sí que es cierto pues que está siendo aún lento, ¿vale? Hay un proceso burocrático, administrativo, por decirlo así, de cara a lo que son los propietarios de los camiones, que sí que tienen que complementar. Se lo podemos ofrecer, esta información os podemos formar en este aspecto sin ningún tipo de problema. Y sí es cierto que el camión sí está tardando una media de 6 o 7 horas en lo que es salir de Inglaterra, ¿vale? Solo consiste en adelantar un poco el trámite. Las aduanas en Inglaterra, por sorpresa nuestra, están funcionando muy bien, ¿vale? Los despachos son un poquito del precio, son un poquito elevados. Supongo que a lo largo del tiempo se irá agilizando, pero no tiene mayor tipo de problema en lo que es realizar una mudanza de España a Inglaterra o de Inglaterra a España, ¿eh? Eso sí que es verdad que... Juan Antonio, muchas gracias. Te digo sobre todo porque se nos va el tiempo y tenemos... Sí, de acuerdo, solamente era... Muchas gracias, Juan Antonio. Y tenemos una pregunta, Víctor, ¿prefieres hacerla o la quieres? Bueno, yo creo que ya te la ha respondido María, pero hazla si quieres. Víctor, a ver. Víctor comenta, pues si quieres, María,
dale al audio tú y pregunta a Víctor, solo confirmar si el NIE se pide en importación a comunitarios que se mudan de un tercer país y el TIE a extracomunitarios. E igualmente confirmar si un transporte España-Irlanda con paso por Reino Unido debe ir con un tránsito T1. María. Te lo estaba contestando. Sí, te lo estaba contestando ahí. Los comunitarios, a ver, los nacionales presentan DNI, los comunitarios, inscripción en el Registro Central de Extranjeros, y los extracomunitarios, tarjeta de identificación de extranjeros que da la policía, da el Ministerio del Interior. Y mercancía que viaja, mercancía con estatuto de la Unión, mercancía española, por ejemplo, que va a Irlanda del Norte o a Irlanda atravesando el Reino Unido, va con T2, con tránsito interno. Muy bien, María. Bueno, ¿tenéis alguna otra pregunta por aquí? Entre todos los que estamos una treintena de personas. Bueno, pues sí, parece que ha quedado bastante meridianamente claro. De cualquier manera, vamos a coger el guante que han lanzado tanto Francisco, Paco como María, y ante cualquier duda, sugerencia que pueda surgir a través de Beatriz Belinchón, a la que agradezco sobre todo la presencia de María y de Paco, porque gracias a ellos están aquí, ¿no? Y bueno, pues a través de Beatriz Belinchón, del correo electrónico o del mío, podemos canalizarlo a través para hacérselo llegar tanto a María como a Paco. Vamos a ir terminando. Sobre todo, muchas gracias a todos, a María, a Paco, a Sonia y a Grego en concreto por haber estado tratando de dar luz a todas estas dudas que pueden tener y sobre todo en general a todos por vuestra participación, ¿no? FEDEN, os quiero agradecer a los que habéis puesto claridad a muchas dudas sobre el futuro del sector en el ámbito internacional, y gracias también a los que habéis participado. Espero que hayáis encontrado respuestas a vuestras incógnitas. Gracias a todos y seguiremos en los próximos meses tratando de celebrar nuestros webinars, nuestros seminarios web para tratar de dar información a nuestros asociados. Gracias a todos y, como dirían en los telediarios, hasta aquí el directo. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos.